Continuamos con nuestra serie del Evangelio de Marcos. Espero que esta serie esté siendo de edificación para sus vidas, que estemos aprendiendo cada día más y más de su palabra. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, nuevamente para presentar nuestras vidas. Prepare su corazón, prepare su mente, ore por mí para que el Señor me ayude a poder proclamar su palabra. Cada uno de ustedes tiene necesidades espirituales distintas y yo no soy Dios. Así que yo necesito, hermano, que Dios en su misericordia use mis cuerdas vocales y mi mente para poder tratar de comunicar su palabra revelada, inspirada, infalible, inerrante. Esos tres términos que son tan aborrecidos hoy en día, para que Dios hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por nuevamente permitirnos estar en este lugar, Señor, con este grupo de hombres y mujeres que tú has hecho una obra de salvación en sus vidas, Señor. Necesitamos de ti en esta tarde, que seas tú con nosotros, hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Nuestros corazones nos engañan y nos hacen creer que no necesitamos de tu palabra. Nuestra mente nos traiciona con diversidad de pensamientos y otras prioridades que no son necesariamente el estar atentos a tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes en esta tarde, que tú me uses, Señor, tengas piedad de mí, misericordia. Este pueblo tiene una necesidad, yo tengo una necesidad, y solo tú puedes obrar en nuestras vidas por medio de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Convence de pecado a aquel que lo necesita, santifica a tus santos, Señor. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a dar lectura, mis hermanos, ahí a Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, para así tener un panorama de lo que vamos a estar exponiendo en esta tarde. Y mi oración es que Dios, hermano, utilice esta exposición para hablar nuevamente a nuestras vidas. Y damos lectura ahí a la palabra del Señor en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Poderoso relato, hermanos. Y si usted ha venido siguiendo lo que hemos estado exponiendo desde el capítulo 1, hermanos, esto es un evento milagroso, sobrenatural tras otro. Hay un comentarista bíblico que dice lo siguiente, ya que nosotros vamos a estar hablando acerca de la autoridad sobre el perdón de pecados. Y este comentarista dice lo siguiente: el beneficio más distintivo que el cristianismo ofrece al mundo no es un amor sacrificial por otros, una norma elevada de moralidad o un sentido de propósito y satisfacción en la vida. Todas esas virtudes son productos derivados del cristianismo bíblico, pero están muy lejos del don más grande a la humanidad. El Evangelio brinda un beneficio incomparable que trasciende todos los demás
y que no lo proporciona ninguna otra religión. Tiene que ver directamente con la necesidad más grande de la humanidad. Solo el cristianismo provee una solución al problema fundamental y trascendental de la humanidad. Es decir, la realidad de que los pecadores son culpables delante del Dios Santo, quien justamente los ha condenado al infierno eterno debido a la rebelión y a la anarquía en sus vidas. Este, mis hermanos, es el problema principal de todos los seres humanos. Todos los demás problemas que nosotros tengamos en la vida están en un segundo, en un tercer y en un cuarto nivel. El problema más grande que tiene todo ser humano que ha nacido y que vive en estos momentos es la culpabilidad de su pecado. Y en última instancia, escuche bien, Dios no envía a la gente al infierno a causa del pecado, sino debido al pecado no perdonado. Esa es la realidad por la cual hoy hay personas en la condenación eterna, porque sus pecados no han sido perdonados. El infierno está poblado por individuos cuyos pecados nunca fueron perdonados. Esa es la realidad eterna. La diferencia entre aquellos que esperan la vida eterna en el cielo y los que experimentarán castigo eterno en el infierno no es un asunto de bondad personal, como que los que están en el cielo eran un poquito mejorcitos que los que están en el infierno. No, mis hermanos. Todas las demás religiones enseñan, pórtate bien para que puedas tal vez garantizar una entrada a la eternidad, sino que este problema está vinculado totalmente en una sola palabra y se llama perdón. Es el perdón lo que marca la diferencia entre aquellos que van a heredar la vida eterna y aquellos que no. Por eso Jesucristo decía bien claramente en Juan capítulo 3, el que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado. Así que el mayor problema del ser humano, mis hermanos, es la falta de perdón a causa de sus pecados. En palabras sencillas, la mayor necesidad de todo individuo es el perdón del pecado. No es si tiene una casa o no la tiene, si tiene un carro, si tiene un trabajo, si tiene enfermedad, si tiene dinero en el banco. A Dios, hermanos, en la perspectiva de prioridades, esas cosas son efímeras. Lo que es eterno es la vida eterna o con Él o en la condenación. En consecuencia, el mayor beneficio del Evangelio es su ofrecimiento de perdón divino a aquellos que creen. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en que los que están aquí conozcan qué es el Evangelio, para que no anden respondiendo cosas que usted escucha por la televisión o escucha por YouTube o escucha por Facebook. Si yo le pregunto o cualquier persona le pregunta a usted qué es el Evangelio, usted tiene que saber responder esa pregunta. Porque el Evangelio resuelve el problema de falta de perdón que tienen los hombres ante Dios. Ninguna otra religión proporciona el medio para el perdón total. Por consiguiente, todas las demás religiones, ¿usted sabe qué es lo que están haciendo? Están recogiendo almas para el infierno. Todas las demás religiones del mundo. Esa es su labor principal diariamente. Tratar de almacenar la mayor cantidad de candidatos a la condenación eterna. Dice usted, hermano Jorge, esta introducción está como un poquito pesadita de entrada, ¿verdad? Mi hermano, hoy no se habla mucho del infierno, no se habla mucho de la necesidad de que los pecadores necesitan perdón de Dios. Los pecadores no ven su condición espiritual. Alguien tiene que decírsela. Y esa es la labor, hermano, de nosotros los creyentes. Y sobrecae entonces sobre los predicadores, que somos los que tenemos que muchas veces proclamar estas verdades que no gustan a la naturaleza pecaminosa. Ahora, es muy importante que nosotros veamos y entendamos que tanto el juicio divino y el perdón divino son coherentes con la naturaleza de Dios. Escuche bien, esas dos cosas. Tanto el juicio divino como el perdón divino son coherentes con quien Dios es y cómo es Él. Hoy hay muchas personas que solamente quieren presentar el perdón divino, pero echan a un lado el aspecto del juicio divino a causa de los pecados que necesitan perdón. Y Dios, hermanos, ha revelado en su palabra lo que Él piensa acerca de sus juicios y de su perdón. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, vemos estos dos aspectos de la naturaleza de Dios revelados claramente por la boca de Dios mismo. Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7.
Miren cómo Dios mismo, hablando al pueblo de Israel, miren lo que les dice en Éxodo 34, versículos 6 al 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, esto es Dios mismo hablando, y él dice, Jehová, Jehová. Aquí está Dios mismo describiéndose a sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos, hermano, claramente revelado estos dos aspectos de la naturaleza de Dios. El aspecto de su perdón divino como Dios, pero también el aspecto de su juicio divino como creador de todas las cosas. Y en esta exposición de hoy, nosotros vamos a ver otro de los elementos importantes de la vida y la obra de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y estaremos viendo específicamente la autoridad que Él tiene sobre el pecado y sobre el perdón del pecado para con los hombres. Y este relato de aquí de Marcos capítulo 2, vamos a ver unos personajes muy interesantes. Yo pensaba cuando estaba preparando esta exposición darla en dos partes, porque es que cada uno de los personajes que aparecen en este relato hay mucha tela para cortar, mis hermanos. Así que hice lo posible por tratar de resumir lo más importante de cada uno de estos personajes, porque son muy importantes para nosotros entender cómo Jesús trata a cada uno de ellos. Y el primer grupo que vemos aquí, o los primeros personajes que vemos en este relato, los encontramos ahí en el versículo 1 y 2. Y nosotros recordamos las exposiciones de las semanas pasadas, recordamos que Cristo había estado en Capernaum, había hecho la libertad en la sinagoga, y de ahí entonces muchos vinieron a él trayendo los endemoniados y los que estaban enfermos. Él los sana, los liberta, y al otro día, domingo, ¿qué hace? Le dice a sus discípulos, vámonos que tenemos que ir a otras ciudades a predicar el evangelio. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron en esos viajes visitando las diferentes ciudades? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en cada una de las ciudades donde iban, Jesús se metía en la sinagoga y allí libertaba a los que estaban endemoniados dentro de la sinagoga. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora Jesús regresa nuevamente a Capernaum y regresa específicamente a la casa donde había sanado a la suegra de Pedro. Esa se puede decir que era como que su base principal, el lugar donde él cada vez que estaba en Capernaum iba y se quedaba. Y según los versículos 1 al 2, Jesús acaba de regresar de varios días o semanas de predicación por las ciudades vecinas predicando el evangelio del reino. Y es muy probable que él haya regresado a la casa de Pedro de una manera muy silenciosa. Es muy posible que él llegó a esta casa nuevamente tratando de que la multitud no lo vieran. Pero él llega a la casa de Pedro y ¿qué pasa? Que allí se encuentra, luego de estar en la casa de Pedro adentro, se encuentra con la misma situación y el mismo cuadro que tuvo antes de irse de Capernaum. Se encuentra con las multitudes de espectadores que desean algo de parte de Jesús. Por eso en el versículo 1, miren cómo dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Quiénes escucharon? Las multitudes. Empezaron a escuchar, oh, Jesús regresó. Nos dejó plantado hace unas semanas atrás, acaba de regresar, de esta no se nos escapa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Se le llenó, hermano, nuevamente. Estaba la gente asomada por las ventanas, por las puertas, por donde podían, esperando ver y recibir algo de parte del Señor. Pero como dijimos la semana pasada, mis hermanos, las multitudes siempre buscan tener una relación superficial con la persona de Jesús. Eso era lo que estas multitudes deseaban. Ellos realmente no estaban interesados en Jesús, ni en quién era Él. Ellos estaban interesados en lo que Jesús les podía dar. ¿Qué beneficio físico ellos podían obtener de la persona de Jesús? Y esta actitud por parte de las multitudes que vemos aquí en estos versículos se repite una y otra vez a lo largo de todos los evangelios y de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra.
Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4, para que veamos que las multitudes lo único que le interesan es las señales, los milagros y los prodigios. Y eso no ha cambiado hoy en día. Por eso tenemos personajes como Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado y un sinnúmero de otros estos mega evangelistas de hoy en día que organizan este tipo de eventos porque eso es lo que la gente quiere. La gente no está interesada en el evangelio cuando van a estos eventos. Es más, en la mayoría de estos eventos nunca se predica el evangelio. Pero la gente sí va a buscar algún tipo de sanidad o algún tipo de milagro o algún tipo de señal sobrenatural. Esto es distintivo de las multitudes incrédulas, mis hermanos. Y usted dirá, incrédulas, pero si están yendo porque creen que pueden recibir algo. Ellos están yendo porque creen que pueden recibir algo, pero ellos no están creyendo en aquel que da esas cosas que ellos están pidiendo. Son dos cosas totalmente distintas, mis hermanos. Y miren lo que esta multitud le dice a Jesús aquí en Mateo 16, versículos 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. A ver, tú eres el Hijo de Dios, tú y que eres el Mesías. Pues vente, aviéntate unos milagritos y unas señales para nosotros verlo, para poder comprobar que realmente tú eres el Hijo de Dios. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y miren lo que vuelve a hacer. Y dejándolos, se fue. Esto es como un patrón muy repetido, hermano. En inglés hay una expresión que se llama mic drop. Es cuando un artista o alguien dice una frase muy así célebre y de momento ¡pum!, deja caer el micrófono y sigue andando. Esto es lo que Jesús está haciendo aquí con esta multitud de fariseos y de saduceos que estaban ahí pidiéndole una señal a Jesús. Pero fíjense que no termina ahí, porque miren la otra experiencia que Jesús tiene en San Juan capítulo 6, versículos 26 al 27. San Juan capítulo 6, versículos 26 al 27. Este pasaje es un pasaje que sigue al evento de la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús se retira luego de este milagro. Y miren lo que hacen las multitudes. En Juan capítulo 6, versículos 26 al 27. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Están buscando a Jesús. Ellos están detrás de algo. Que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes están buscando la comida terrenal, porque así de simples de mente ustedes son. Y su pecado los ciega de tal manera que no se pueden dar cuenta del estado espiritual en el cual se encuentran. Yo les estoy diciendo que busquen el alimento espiritual. ¿Y quién es el alimento espiritual? Es Él, es Cristo. Yo soy el pan. Yo soy el maná que vino del cielo. Pero las multitudes no quieren a Jesús. Ellos quieren lo que Jesús les pueda dar. Y en cada ocasión donde las multitudes se reunían como espectadores, Jesús siempre, hermano, como vemos ahí en el versículo 2, Jesús siempre hizo algo con las multitudes. Les predicó la palabra. En todo momento que usted ve obras sobrenaturales pasando, luego que Él las hacía, Él les predicaba la palabra, porque era la palabra lo que realmente podía hacer una obra de salvación en sus vidas. No eran las señales y los milagros y los prodigios. Las señales, los milagros y los prodigios nunca pueden producir salvación en una persona. Solamente la palabra de Dios. Y Jesús tenía muy claro, como ya hemos dicho anteriormente en otras exposiciones, que la labor principal de su ministerio era la predicación del mensaje del evangelio del reino de Dios. Ahora, nosotros vemos en estos versículos el gran privilegio espiritual de algunas personas que, sin embargo,
no lo utilizaron ni lo aprovecharon. Es una verdad que ilustra de modo sorprendente la historia de esta ciudad de Capernaum. Yo me tuve que detener, hermano, para ver cuántos milagros y señales Cristo había hecho el tiempo que estuvo en esta ciudad de Capernaum. Y fueron muchos. Es más, no hubo una ciudad de todas las que Jesús visitó que más testigos hubo del poder de Jesús y de la autoridad de Jesús sobre la sanidad y sobre los endemoniados. Comenta J.C. Ryle acerca de Capernaum. Y miren lo que él dice acerca de la problemática que esta ciudad tenía luego de haber experimentado el poder de Jesús. Y él dice, al parecer, ninguna ciudad de Palestina disfrutó tanto de la presencia de nuestro Señor durante su ministerio terrenal como esta. En Capernaum fue donde Jesús invirtió la mayoría de su tiempo, mis hermanos. Iba y regresaba. Es el lugar donde moró tras dejar Nazaret. Después que Jesús abandonó la ciudad de Nazaret donde fue criado, fue en Capernaum donde él pasó la mayoría de su tiempo. Es el lugar donde llevó a cabo muchos de sus milagros y pronunció muchos de sus sermones. No solamente, hermano, en el aspecto de las sanidades, fue el lugar que más escuchó a Jesús predicar el evangelio del reino. Pero parece que nada de lo que Jesús dijo e hizo tuvo efecto alguno sobre los corazones de sus habitantes. Eso es triste. Se amontonaban para escuchar, como vemos en este pasaje. Mira cuántos se amontonaban para escucharlo, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. O sea que esto no era gente indiferente a lo que Jesús tenía que decir. Aparentemente a ellos les gustaba escuchar a Jesús hablar. Pero aún así, ellos seguían en su condición de muerte espiritual. Ellos estaban interesados en ver qué dice pero ellos no estaban interesados en la persona que estaba predicando la palabra. Estaban asombrados, sorprendidos, estaban maravillados de sus obras poderosas, pero no se convirtieron nunca. Vivían en el resplandor del mediodía del sol de justicia y sin embargo sus corazones siguieron siendo duros. Tenían, hermanos, a Dios encarnado en la segunda persona de la Trinidad, ministrando diariamente en esta ciudad, y aún así las multitudes no tornaban su corazón ante Dios. Ellos estaban esperando solamente lo que podían ver a Jesús hacer. Y miren la acusación y el juicio que Jesús le da a esta ciudad de Capernaum, que constantemente estaba escuchando a Jesús y constantemente fueron testigos de los milagros. Miren el juicio que Jesús les da a esta ciudad y a los que habitaban en ella. Miren lo que dice Mateo capítulo 11, versículos 23 al 24. Quiero que me acompañen ahí, lo busquen en sus Biblias. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de que en la persona de Jesús nosotros vemos el perdón divino, pero también vemos el juicio divino? Bueno, pues aquí está Jesús emitiendo unas palabras de juicio sobre esta ciudad de Capernaum. Estos hombres y mujeres recibieron de nuestro Señor la mayor de las condenas que jamás haya expresado sobre una ciudad. Hubieron dos ciudades en los evangelios donde Jesús pronunció palabras de juicio sobre la ciudad: Jerusalén y Capernaum. Y miren cómo Jesús les dice a los ciudadanos de Capernaum. Este era el mensaje motivacional que les dio. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Cómo que levantada hasta el cielo? ¿A qué se está refiriendo? No había una ciudad que había visto la manifestación del reino de Dios visiblemente como lo había visto esta ciudad. Oh tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tremendas palabras de juicio, mis hermanos, sobre una ciudad incrédula a pesar de haber visto las mayores manifestaciones del poder de Jesús. Esto nos va a revelar muchas cosas, hermanos. Nosotros debemos prestar atención a esta ciudad de Capernaum. ¿Por qué? Porque todos
tenemos demasiada tendencia a suponer que una poderosa predicación del Evangelio basta para convertir almas de las personas y que solo con llevar el Evangelio a un lugar todo el mundo tiene que creer. A veces nosotros pensamos y nos hacemos los ingenuos y pensamos que nosotros vamos a salir a predicar y que todo el mundo va a creer. Eso es una falacia. No sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, tampoco va a suceder en la nuestra. No sucedió en la vida de los apóstoles. No ha sucedido a través de la historia de la iglesia. El corazón del hombre por naturaleza es inclinado a rechazar el mensaje del Evangelio. Nosotros debemos recordar y no olvidar que sorprendentemente la incredulidad tiene un poder bastante grande y poderoso sobre el corazón de las personas. Olvidamos que las personas de Capernaum escucharon la predicación más perfecta y la vieron confirmada por los milagros más sorprendentes y a pesar de todo siguieron muertos en sus delitos y pecados. Debemos recordar que el mismo evangelio que es olor de vida para algunos, también es olor de muerte para otros. Y que el mismo fuego que ablanda la cera, también endurece el barro. Y eso sucede cuando el evangelio es predicado en una multitud. Y uno como predicador debe tener eso muy claro, mis hermanos. Que uno predica el evangelio, uno predica la palabra, y la palabra, hermano, hace dos cosas. O ablanda el corazón, o lo endurece. Y estas personas en Capernaum, sus corazones fueron endurecidos porque habían recibido tanta predicación por parte de Jesucristo mismo y aún así no se arrepentían y seguían en sus conductas pecaminosas, mis hermanos. Nada, de hecho, nada parece endurecer el corazón del hombre tanto como escuchar el evangelio con regularidad y sin embargo preferir deliberadamente servir al pecado y al mundo. Nunca hubo un pueblo tan favorecido como el de Capernaum y nunca hubo un pueblo que padeciera tan endurecimiento, mis hermanos. Y eso nos debe poner a nosotros a meditar. Constantemente estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Hay personas que han militado por aquí, militan por iglesias, están un tiempo, después se van, escuchan todo el tiempo la palabra de Dios, pero siguen en sus conductas pecaminosas. No se arrepienten de sus pecados. Y yo quiero que sepan que la palabra de Dios tiene un efecto, como hemos dicho anteriormente. O hablan del corazón para el arrepentimiento, o se van de aquí endurecidos. Que eso era lo que le estaba pasando a esta multitud. Esta multitud estaba constantemente escuchando a Jesús predicar la palabra y sin embargo seguían muertos en sus pecados, mis hermanos. No producía arrepentimiento en la vida de ellos. Y nosotros debemos meditar cuando llegamos aquí qué actitud es la que tenemos en nuestros corazones. ¿Le pedimos al Señor que ablande nuestros corazones por medio de su palabra? ¿O ya estamos tan acostumbrados a escuchar el evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecado, la justificación, que ya simplemente nos parecen como temas superficiales en nuestra vida? Tengamos cuidado. Que no vaya a ser que esa misma palabra endurezca nuestros corazones y luego nos preguntamos, ¿y por qué yo estoy frío espiritualmente? Porque te has acostumbrado, como los ciudadanos de Capernaum, a escuchar buena exposición de la palabra, pero no te arrepientes de tus pecados. Hay una advertencia, hermano, de parte de Dios. Dígame. Ok. Ahora llegamos al personaje de la discordia. El personaje de la discordia en todo este relato, hermano. Y es que aquí vemos que llega un hombre paralítico con sus amigos. Versículos 3 al 5. Dice el texto que Jesús está predicando la palabra en esta casa de Pedro. Las multitudes están ahí alrededor de la casa escuchando y esperando que Jesús haga nuevamente señales y milagros y prodigios. ¿Y qué pasa? Que vienen a él unos trayendo a un paralítico. Vienen 4 hombres cargando a un paralítico. Y usted tiene que entender el contexto de un paralítico en tiempos bíblicos y un paralítico en el día de hoy. ¿Okay? Un paralítico en el día de hoy tiene muchos beneficios que un paralítico hace 2000 años atrás no tenía. Hoy hay sillas de ruedas, las hay manuales y las hay eléctricas. Hoy hay todo tipo de tratamiento, terapias físicas. Aquí alrededor de nosotros tenemos qué sé yo cuántos centros de terapia donde las personas pueden ir y reciben tratamiento. Hay doctores especializados en esto.
En los tiempos de Jesús no existía nada de eso. Y este hombre paralítico llega a la casa de Jesús donde se estaba quedando y era traído, cargado por 4 hombres. Estos 4 hombres, el texto no nos dice mucho acerca de ellos. No sabemos si eran gentiles, si eran prosélitos, si eran judíos de raza. El texto no nos dice mucho, pero el texto sí nos muestra 2 cosas acerca de estos hombres que trajeron al paralítico. Nos muestran una compasión inmensa por la condición de su amigo el paralítico, porque lo tienen que cargar. ¿Qué distancia recorrieron ellos para traer a este hombre paralítico? No lo dice, pero necesitaban 4 de ellos. Aparentemente este paralítico estaba un poquito medio pesadito y necesitó de 4 hombres que lo trajeran ante Jesús. Estos hombres estaban interesados y tenían una compasión inmensa por la condición de su amigo paralítico, porque era eso, era un paralítico, no podía hacer nada. Podía a lo mejor ver a las multitudes y para dónde va toda esta gente. O es que hay un personaje ahí que se llama Jesús que está haciendo milagros y sanidad y está sanando a la gente. El paralítico no puede levantarse, no puede ir, necesita de otros. Y estos amigos muestran una compasión inmensa hacia él, pero también muestran otra cosa, como dice el texto. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Pero miren cómo dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. Estos hombres mostraron una confianza firme en que Jesús podía hacer una obra de sanidad sobre su amigo. Al igual que las multitudes, estos 4 hombres escucharon lo más probable acerca de Jesús y de las maravillas que él estaba haciendo. Y era tanta su seguridad que miren lo que estuvieron dispuestos a hacer. En las casas en Israel, por lo general, las casas estaban diseñadas donde en la parte de abajo era donde la gente vivía y dormía, y en las partes de arriba tenían como un tipo de balcón donde entonces ahí hacían otro tipo de actividad. Y casi siempre había una escalera por la cual las personas subían a ese segundo piso. Bueno, pues estos hombres estuvieron dispuestos, como vieron que no pudieron entrar a la casa directamente, estuvieron dispuestos a subir por la escalera a su amigo paralítico. ¿Alguna vez usted ha tratado de cargar algo pesado por unas escaleras? Es complicado. Estos hombres, hermanos, estaban tan determinados que estuvieron dispuestos a cargar a su amigo por unas escaleras para treparlo a la azotea, porque ellos querían buscar la manera de cómo llevarle a este paralítico a los pies de Jesús. Mire cuán grande era la confianza que ellos tenían. Por eso el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Aquí vamos a hablar de algo muy importante, mis hermanos. Dice el versículo 5 que Jesús vio la fe de ellos. Estos hombres se treparon al techo. En los techos de estas casas, hermanos, habían como unas columnas de madera y luego se cubrían con un tipo de paja y de material. No es como las que tenemos hoy en día. Bueno, ellos estuvieron no solamente dispuestos a subir la escalera, sino que estuvieron dispuestos a abrir un roto, abrir una abertura en el techo para bajar el paralítico por ahí, hermanos. Imagínense, Jesús está predicando, todos sus discípulos, las multitudes están en el primer piso y de momento empieza a caer todo ese polvorín del techo. Y es estos hombres tratando de bajar a este amigo paralítico en medio de ellos. Pero el versículo 5, que es lo que me llama la atención, dice que Jesús vio la fe de ellos. Según muchos, la sanidad de una persona depende exclusivamente de la fe personal de aquel que necesita un milagro. Esa es la concepción usual de las personas. O tú necesitas un milagro, ¿quién es el que necesita tener fe? Tú, ¿verdad? El que está padeciendo de la condición. Bueno, el texto, hermano, nos revela claramente que no era el paralítico el que tenía fe. Los que tenían fe eran sus amigos que estuvieron dispuestos a pasar por todos esos obstáculos para traerle a Jesús al paralítico. Sin embargo, hermano, aquí vemos que el paralítico no era el que tenía la fe. Los que tenían la fe eran sus amigos. Y esto nos habla de un aspecto muy importante de la soberanía divina. Cuando Dios, hermanos, quiere manifestar su poder sobre alguien, escuche bien, no está sujeto a la fe que pueda tener una persona o no.
En momentos dados, sí, Dios utilizó la fe que una persona tenía en Él para obrar un milagro, pero cuando Dios quiere manifestar su poder y su autoridad, Él no necesita la fe de nadie. De la misma manera que la fe no es un obstáculo para Dios, la incredulidad tampoco. Es más, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando Dios más obró milagros y señales fue cuando mayor incredulidad había. El versículo, hermano 5, nos arroja una situación que ni la multitud, ni los amigos del paralítico, ni el paralítico esperaban. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaban esperando estos hombres cuando trajeron a Jesús? Estaban esperando que Jesús hiciera un milagro de sanidad como yo lo había hecho anteriormente con todos los demás. Sin embargo, ¿qué es lo que ellos reciben? Miren lo que dice al final del versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Póngase a pensar en la mirada de los amigos cuando bajan al paralítico y Jesús se sorprende de la fe de ellos y simplemente le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo imagino que el paralítico está mirando a sus 4 amigos, los 4 amigos están mirando al paralítico, están mirando a Jesús y a la multitud y deben estar diciendo en su mente: nosotros no vinimos aquí para eso. Nosotros vinimos aquí para que tú hagas una obra de sanidad en este hombre y lo saques de esta esclavitud de parálisis que tiene, porque nosotros estamos ya cansaditos de cargarlo por la ciudad. Pero Jesús les responde, hermano, todo lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Jesús atiende primero la situación espiritual y pecaminosa del hombre. Por eso afirma: hijo, tus pecados te son perdonados. Es importante señalar que en tiempos bíblicos muchos afirmaban que las enfermedades eran causa del pecado individual de cada persona. La manera en que pensaban las personas en aquella época, todavía piensan igual muchos, es que la razón por la cual una persona está enferma es a causa de sus pecados. Y que lo más probable había cometido una serie de pecados terribles, o a lo mejor inclusive hasta sus padres hubieron cometido una cantidad de pecados terribles y que esa es la razón por la cual una persona estaba enfermo. ¿Se acuerdan del relato cuando Jesús también sanó a un ciego? Y le dice al ciego: vete y muéstrate a donde el sacerdote. Y cuando el ciego llega allá: ¿y qué te pasó a ti? Porque nosotros sabemos que tú eres ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa era la mentalidad que había en aquella época. Bueno, pues Jesús, hermano, atiende la necesidad espiritual de esta persona. Pero es bien importante saber que aunque la enfermedad sí es un resultado de la caída del hombre en el pecado, no siempre el pecado es la causa de las enfermedades. Les tengo que dar este detalle porque hoy en día, aún dentro de muchos contextos religiosos, se enseña que si una persona está enferma es porque tuvo que haber cometido algún pecado y que esa es la manera en que se manifiesta. No, mis hermanos, la enfermedad, toda enfermedad es una consecuencia de la caída del hombre a raíz del huerto del Edén. Desde el huerto del Edén, hermano, el pecado es una consecuencia del pecado, pero no necesariamente significa que este hombre era paralítico por algún pecado que él haya cometido. Pero eso no quita la realidad de que este paralítico era un pecador como todos los demás. Y Jesús atiende la condición más importante que este hombre tenía. Es muy probable que este hombre paralítico viera su enfermedad de parálisis como una consecuencia de sus pecados personales. Es muy probable que este paralítico pensara que él estaba de esta manera por algún pecado que él haya cometido o que sus padres hayan cometido. Es muy probable que él llegó ante Jesús pensando en la culpabilidad de sus pecados. Mientras sus amigos lo están cargando para traerlo delante de Jesús, este hombre debe estar pensando: ¿qué yo habré hecho o qué habrán hecho mis padres para yo estar en esta condición? Porque esa era la mentalidad que prevalecía en aquel entonces. Pero Jesús, para sorpresa de todos los que estaban presentes, él atiende en primer lugar la necesidad espiritual del alma de este hombre. Imaginen la sorpresa que este paralítico se está llevando. Viene para recibir sanidad física y Jesús le dice: hijo, eso habla de una compasión que Jesús está mostrando. Hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico no estaba esperando ni andaba en busca de perdón, hermanos. Entienda eso.
Las multitudes no van en busca de Jesús por su perdón. Y Jesús de una manera soberana muestra este atributo sobre la vida de este paralítico y le da y le resuelve el mayor problema que él tenía, que era el perdón de sus pecados. El comentarista Morris describe este relato y dice: las primeras palabras de Jesús no tuvieron que ver con el cuerpo, sino con el alma del paralítico, su mayor necesidad. Fue más allá de los síntomas hasta llegar a la causa. Él no iba a remediar una condición temporal sin ocuparse de la condición eterna. Para Jesús era más importante la condición eterna de este hombre. Porque ¿cuántos otros recibieron sanidad por parte de Jesús y se fueron en su condenación de pecado? Muchos. Tenemos el caso de los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? Uno. Solamente uno obtuvo perdón por sus pecados. Los demás, gracias por el milagrito, pero por ahí seguimos andando. Jesús vino, hermano, a resolver el problema mayor que tiene el hombre y es la falta de perdón. El perdón que Jesús le concedió a este hombre fue completo. Fue un acto de gracia aparte de cualquier mérito u obras de justicia que él hubiese hecho. Jesús borró la culpabilidad al instante. Este paralítico fue liberado de un futuro de condenación eterna a uno de vida eterna. El paralítico, lo más probable, no tiene claro todas las implicaciones de lo que acaba de pasar. Pero él acaba de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y no lo andaba buscando. Y no lo andaba buscando, mis hermanos. Esto es hermoso cuando nosotros vemos también en nuestra vida lo mismo. No andábamos buscando a Dios. No andábamos buscando a Jesús, mis hermanos. Y si a lo mejor en algún momento dado decíamos que lo estábamos buscando, era para que nos resolviera alguna problemática que tuviéramos. Pero no era para resolver nuestro problema espiritual. Pero de la misma manera, hermano, que Jesús soberanamente obró en la vida de este hombre y lo trasladó de la condenación a la vida eterna, Dios ha hecho lo mismo a través de Jesucristo con nuestras vidas. Él nos ha traído a Él y por medio de esa atracción hacia Él hemos podido obtener el perdón de nuestros pecados cuando no lo andábamos buscando. Pero ahora llegamos al tercer grupo. Y este tercer grupo lo vemos hasta el final de la vida de Jesucristo. Y son los famosos opositores de Jesús. Siempre que la luz resplandezca, va a haber oposición, mi hermano. Siempre que la verdad se predique, va a haber oposición. Siempre. La luz y las tinieblas nunca van a estar de acuerdo, no pueden trabajar juntas. La verdad y la mentira no pueden caminar por el mismo surco. Y ahora llegamos a los opositores de Jesús que se encontraban ¿dónde? En la multitud. Porque habían unos que estaban yendo donde Jesús porque querían recibir algo de parte de Jesús. Pero habían otros que estaban en la multitud simplemente, como dicen en mi país, de averiguados, de presentados, de bochinchero. Y entre estos grupos se encontraban los mayores opositores de Jesús. Eso lo encontramos ahí en los versículos 6 al 11. Miren lo que dice. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Estaban sentados. Imagínense el cuadro. Están todas estas cosas sucediendo. Está Jesús haciendo esta obra milagrosa sobre este paralítico. Ellos están sentados en una esquina observando. ¿Qué está pasando aquí? Y a ver qué está pasando. ¿Para qué? Para después ir a reportar, ¿verdad? Todo lo que habían visto y lo que habían escuchado, porque ese era su trabajo principal. Ellos no están ahí porque realmente están reconociendo a Jesús como el Señor de sus vidas. Ellos están ahí simplemente de observadores, buscando la ocasión y la manera para hacer tentar a Jesús y para hacerle caer en alguna de sus muchas trampas. Miren lo que dice el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, Jesús lo más probable había hecho otras maravillas y señales antes de que este paralítico llegara. Están viendo lo que lo que Jesús le está diciendo a este paralítico y lo único que ellos captan y le llama la atención de todo lo que está pasando es cuando Jesús le dice frente a la multitud: hijo, tus pecados te son perdonados. En el primer capítulo de este Evangelio de Marcos,
nosotros encontramos la oposición a Jesús por parte de Satanás y los demonios, pero ahora vemos la oposición de uno de los grupos que se opuso al ministerio de Jesús desde el principio, y estos eran los fariseos. En Lucas 5:17, nosotros, que es el pasaje paralelo, ¿verdad? Porque aquí en Marcos capítulo 2 dice que estaban los escribas, pero en el pasaje paralelo de Lucas 5 dice que estos eran los fariseos. Bueno, vamos a tratar de explicar estas diferencias entre uno y los otros. Los fariseos eran un grupo sectario de los líderes religiosos de Israel. Y escuchen, eran aproximadamente 6,000. Era un grupo grande. Esto no eran 2 o 3. Esto era un grupo aproximadamente de 6,000 hombres que se identificaban con este grupo de los fariseos. Ellos eran los principales guardianes y defensores de las tradiciones y rituales legalistas del judaísmo del siglo I. Y el nombre fariseo, ¿usted sabe qué significa? Los separados. Ellos se llamaban y se proyectaban a sí mismos como los separados. Allá ustedes el pueblo, nosotros estamos en una élite totalmente distinta. Y dentro de los fariseos habían unos que se conocían como los escribas. Estos eran teólogos, eruditos profesionales del Antiguo Testamento. Ellos eran los encargados de dirigir las enseñanzas en las sinagogas. Y lo más probable, dentro de este grupo de escribas que está aquí, está el escriba que presenció la liberación del endemoniado en la sinagoga en Capernaum. ¿Y qué era lo que les molestaba a estos hombres? ¿Qué fue lo que causó la incomodidad en ellos? Bueno, la declaración de perdón de Jesús abrió la oportunidad que estos líderes religiosos estaban esperando. Ellos no estaban en la multitud porque querían ser seguidores de Jesús. Ellos estaban esperando la oportunidad perfecta para atacar a Jesús. Y las palabras que Jesús acaba de declarar sobre el paralítico eran suficientes para ellos arremeter contra Jesús. Era todo lo que ellos estaban esperando, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. Es importante que nosotros indiquemos que el señalamiento por parte de estos líderes religiosos tenía sustento bíblico. La premisa que solo Dios puede otorgar el perdón total de pecados era correcta, pero para ellos la afirmación de Jesús era una blasfemia. Ellos no estaban equivocados en lo que estaban diciendo. Ellos reconocían que solamente Dios puede perdonar los pecados. Lo que ellos tenían era un problema, era que Jesús estuviera perdonando pecados, porque obviamente ellos no reconocen que Jesús es Dios encarnado. Y para entender este punto de la blasfemia, nosotros debemos entender que los judíos consideraban blasfemia 3 cosas. Hablar mal de la ley de Dios. Si una persona profería palabras de maldición contra la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, ellos consideraban eso como un acto de blasfemia. Palabras de blasfemia. Pero también hablar mal directamente de Dios era considerado blasfemia. Que alguien se pusiera a insultar o a maldecir a Dios era considerado también un acto de blasfemia. Pero el tercer elemento fue la razón por la cual estos hombres estaban indignados con las palabras de Jesús, y era que ellos consideraban que afirmar poseer autoridad divina e igualdad con Dios también era un acto de blasfemia. Por eso ellos escuchan a Jesús que dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos verbalmente no dicen blasfemias, pero en sus corazones y en sus mentes, mientras están ahí sentados viendo lo que está pasando, ellos empiezan a cavilar en sus mentes y a decir, pero ¿y quién se cree este? ¿Con qué autoridad él cree que está representando e igualándose a Dios para ofrecerle perdón de pecados? Estos hombres, hermanos, tenían un alto conocimiento de la ley. Ellos sabían que para que un hombre pudiera obtener perdón por sus pecados, tenía que presentar un sacrificio delante del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote presentaba ese sacrificio, pero era Dios el que perdonaba. No era el sumo sacerdote el que traía absolución de los pecados, era Dios por medio del sacrificio que las personas traían. Pero aquí hay un dato muy interesante, mis hermanos. Aquí no hay sacrificio. Aquí no hay sacrificio. Aquí no hay sumo sacerdote. Esto no está sucediendo en el templo. Esto está sucediendo en una casa. Y esto nos revela, hermano, la obra
y la persona de Jesucristo. Donde Jesús, hermano, aquí como sumo sacerdote, Él tiene la autoridad divina para presentarse como el mediador entre Dios y los hombres. Y eso es lo que Él está haciendo aquí en este pasaje. Pero no solamente eso, los judíos pensaban que solamente en el templo se podía obtener perdón por los pecados. Pero Jesús está aquí demostrando, hermano, que Él es el templo. Él no necesita llevar al paralítico allá. Él es el templo. Él es el sumo sacerdote. Y usted quiere saber más. Él era el sacrificio. Él era las tres cosas. Él era el sumo sacerdote, Él era el templo y Él era el sacrificio. Por eso Él tenía la autoridad suficiente para decirle a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Es aquí, hermano, frente a esta acusación de blasfemia, que Jesús muestra tres aspectos importantes de su deidad. El primero lo vemos en el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Jesús en su atributo de omnisciencia pudo reconocer y ver los pensamientos de estos hombres antes de que los pronunciaran con su boca. Él estaba viendo la maldad, las acusaciones que estos hombres estaban haciendo en esos momentos, sentados ahí callados en la multitud, pero Jesús sabía sus pensamientos. Jesús reconoció los pensamientos de ellos y probó de esta manera su deidad, ya que solo Dios puede conocer los pensamientos de los hombres en todo momento. Y Jesús está mostrando aquí este atributo de la deidad, hermano. Su omnisciencia en conocer los pensamientos de los hombres. Pero también en el versículo 9 vemos otro atributo por parte de Jesús. Porque miren cómo les responde Jesús a este grupo de escribas. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esa palabra caviláis también es interpretada o es un sinónimo de maquinar. ¿Por qué ustedes están maquinando en sus corazones de esta manera? Y miren cómo les responde. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué era más fácil? Realmente, ¿qué es más fácil? No. Lo más fácil era decirle a este paralítico lo que Jesús le dice más adelante: levántate y anda. ¿Por qué? Porque eso es algo visible. Tú puedes ver visiblemente ese milagro, pero el perdón de los pecados es algo invisible. No se puede ver. Era más fácil a los ojos de los escribas poder ver el milagro físico, pero era imposible para ellos ver el milagro del perdón. Por eso Jesús les responde de una manera tal vez irónica o sarcástica. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Él los puso a pensar a los escribas. Y lo más probable están ahí sentados. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Porque ya lo hemos visto hacer un montón de sanidades y milagros. Aparentemente esto es fácil para él hacer. ¿Y cómo les responde, hermano? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para ustedes es imposible y difícil perdonar los pecados, pero para mí esto es fácil. Yo no tengo ningún problema en hacer esto, porque es que yo tengo la autoridad para hacer esto. Ustedes no la tienen. Yo sí tengo la autoridad para hacer esto. Todos sus pecados, hermanos, fueron perdonados. En segundo lugar, Jesús no le discutió, le contradijo el hecho de que él tenía la autoridad de perdonar pecados. Su afirmación de perdonar pecados, aunque era considerado una blasfemia para los fariseos, era una afirmación de que Jesús era Dios encarnado y que tenía la autoridad para hacerlo. Pero también vemos un tercer aspecto de la deidad de Jesús, y eso lo vemos en los versículos 10 al 11 con la respuesta que él le da a estos hombres. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Jesús, hermanos, afirma en estos momentos su omnipotencia al sanar a este paralítico. Que vemos su omnisciencia, conociendo los pensamientos de los hombres,
Vemos entonces, hermano, el aspecto de la deidad y su autoridad para poder perdonar pecados, pero también vemos el atributo de su omnipotencia al sanar a este paralítico instantáneamente. Porque no fue un milagro de esos progresivos. Fue instantáneamente. Este hombre, hermano, imagínese el milagro que está sucediendo. Este hombre, sabrá Dios cuántos años no ha podido caminar. Y no sé si usted ha visto que una persona que está postrada en una cama por mucho tiempo, sus huesos y sus músculos se desfiguran y se debilitan. Una persona puede experimentar algún tipo de recuperación, pero es un proceso que tarda. Tiene que ir a terapia, tiene que aprender nuevamente a caminar, a firmar sus pies. Este hombre recibió una sanidad inmediata a los ojos de todo el mundo. Ahora, uno de los títulos que Jesús usó en muchas ocasiones durante los relatos de los evangelios fue el título Hijo del Hombre. Miren cómo dice ahí en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta palabra Hijo de Hombre aparece 80 veces en los evangelios. Era un título muy usual que Jesucristo se daba a sí mismo o afirmaba acerca de esto. Este título no solo identificaba humildemente su humanidad, sino que tenía implicaciones mesiánicas. Y a los ojos de estos fariseos y de estos escribas, el que él se atribuyera el título de Hijo de Hombre era suficiente para que ellos se rasgaran los vestidos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, en una visión que Daniel recibió acerca del Mesías que vendría. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Esta es la primera vez que públicamente Jesús se describe a sí mismo bajo este título. Miren lo que dice ahí en Daniel 7, versículos 13 al 14. Esto es una visión que está teniendo Daniel acerca del Mesías y de su reino. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y miren lo que dice acerca de este hijo de hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que será destruido. Perdón, que no será destruido. Por eso Jesús, hermano, puede publicar abiertamente frente a estos escribas y frente a esta multitud: yo soy este Hijo del Hombre que he recibido toda autoridad. Por ende, bajo esta autoridad es que yo le digo a este hombre paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y no solamente eso, estaban esperando el milagrito, aquí lo tienen. Levántate, toma tu lecho y anda. Y automáticamente el hombre, hermano, se levanta su camita y sigue andando, mis hermanos. Imagínense el cuadro de lo que está sucediendo. Este hombre no comenzó a establecer un diálogo con Jesús. Él no comenzó a ver si realmente qué era lo que estaba pasando. No, hermano. Él recibió con humildad el regalo de la salvación y del perdón de los pecados. Recibió con agradecimiento la sanidad física. Dijo, aquí hay mucha cosa pasando, déjame coger mi camita y seguir andando. ¿Y cuál fue el resultado final, mis hermanos? ¿Cuál fue el resultado final de esto que acaba de suceder? Eso lo vemos, hermanos, al final en el versículo 12. Tanto la multitud de los espectadores como los enemigos de Jesús y los discípulos de Jesús que se encontraban presentes cuando esto ocurrió, quedaron totalmente sorprendidos ante lo que acababa de acontecer frente a sus ojos. Este hombre no solamente liberta endemoniados, le quita la fiebre de muerte a la suegra de Pedro, hace todos estos milagros de sanidad y liberaciones, pero también tiene la autoridad para perdonar pecados. Yo imagino que todos ellos se quedaron así como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Usted nunca le ha pasado eso?
Le sucede algo muy sorprendente, usted ve algo y dice, pero ¿y qué es esto que está pasando aquí? Así se quedó la multitud. Dice el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Pero aquí está el resultado final, mis hermanos, que es la razón principal por la cual Jesús hacía todas las cosas que hacía. Y glorificaban a Dios. Este hombre acaba de experimentar 2 milagros sobrenaturales. El primero de índole espiritual, el perdón de sus pecados, y el segundo, una sanidad milagrosa instantánea, sanidad de parálisis. Como resultado de estas cosas, los que estaban ahí como testigos glorificaron a Dios. Y en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 5, versículo 26, el escritor utiliza una palabra que se llama phobos, que en este contexto describe la atemorizada reverencia que viene de estar expuestos a la persona, la presencia y el poder de Dios. Así fue como quedaron estos hombres y esta multitud que estaba ahí. Ellos quedaron atemorizados por lo que acababan de presenciar. Quedaron atónitos. Por eso dice al final del verso, dice que nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto a alguien hacer este milagro doble. No solamente atribuirse poder sobre la enfermedad, sino también atribuirse poder espiritual. Esto fue un acto revolucionario en todos los que están mirando y están como espectadores de esto, mis hermanos. Aún para los escribas, esto era sorprendente. Aunque ellos lo consideraban como un acto de blasfemia, el que un hombre, porque eso para ellos Jesús era meramente eso, un hombre, el que él tuviera el poder y la autoridad para perdonar pecados. Yo quiero concluir, hermano, con las siguientes palabras. Yo quiero que consideremos lo grande que ha de ser la autoridad de aquel que tiene poder para perdonar pecados. Eso nadie puede hacerlo, solamente Dios. Ningún ángel del cielo, ningún hombre sobre la tierra, ninguna iglesia, ningún concilio, ningún ministro, ninguna denominación puede quitar la conciencia y la consecuencia del pecador, la carga de la culpa y proporcionarle paz con Dios. Nadie, mis hermanos. Y aparentemente los fariseos se atribuían ese poder, porque dependía de ellos el poder declarar si las personas eran culpables o inocentes. Nosotros podemos señalar la fuente de todo pecado. Podemos declarar con autoridad aquellos pecados que Dios desea perdonar, pero no podemos absolver de pecado a nadie por nuestra propia autoridad. Por eso la mentira satánica de la Iglesia Católica Romana, hermanos, va en contra de la persona de Jesús y de quién es Él. No pueden quitar las transgresiones. Esto es una prerrogativa exclusiva de Dios y es una prerrogativa que ha puesto en manos de su Hijo Jesucristo. Solamente Jesucristo, hermano, tiene el perdón y la autoridad para perdonar pecados. Ningún hombre, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún predicador tiene la autoridad para perdonar pecados, mis hermanos. Pensemos por un momento en la gran bendición que es el que Jesús sea nuestro gran sumo sacerdote y sepamos a dónde acudir en busca de perdón. Necesitamos un sacerdote y un sacrificio entre nosotros y Dios. La conciencia exige una expiación de nuestros pecados. La santidad de Dios lo hace absolutamente necesario. Sin un sacerdocio expiatorio no puede haber paz en el alma. Jesucristo es el sacerdote preciso que necesitamos, con poder para perdonar y con pasión y con deseo de salvar. Por eso Jesús decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero yo quiero que nos preguntemos en esta tarde, y tú debes preguntarte en esta tarde, si tú has conocido al Señor como tu sumo sacerdote. Porque puedes que hayas experimentado y hayas tenido una relación superficial como las multitudes con el Jesús que tú lees y ves que hacía milagros y señales, pero tú mismo no has experimentado perdón por tus pecados. Y te encuentras en la misma situación de este hombre paralítico. A lo mejor no estás paralítico físicamente, pero espiritualmente lo estás. ¿Hemos acudido a Él? ¿Hemos buscado su perdón? Si no, aún estamos en nuestros pecados. Quiero que tú sepas eso.
El que tú vengas aquí semana tras semana, domingo tras domingo y escuches la palabra de Dios. Si tú no buscas el perdón de Dios por tus pecados, estás en tus pecados. Bueno, Jorge, pero es que yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? ¿Porque tu mamá o tu papá eres cristiano? Si tú mismo no has tenido una experiencia de perdón sobre tu vida, necesitas a Cristo como tu sumo sacerdote. Nunca podremos descansar hasta que el Espíritu testifique a nuestro espíritu de que nos hemos sentado a los pies de Jesús y hemos escuchado su voz diciéndonos: hijo, tus pecados te son perdonados. Ese es el milagro más sobrenatural que nosotros podemos experimentar, mis hermanos. El perdón por nuestros pecados. Es el perdón de nuestros pecados a través de Cristo que nosotros podemos tener una relación con Él. Todo lo demás que tú y yo podamos obtener por providencia de Dios, excelente. Pero la mayor problemática que nosotros pudimos resolver era el perdón de nuestros pecados, y gracias a la persona y a la obra de Cristo, ese problema quedó resuelto. Podremos deberle dinero aquí a algunas instituciones, hermano, al banco, al prestamista, a quien sea. Todas esas deudas pueden encontrar solución, hermano. Pero la solución del perdón por los pecados es la deuda más grande que el ser humano tiene, y sabe que no la podía pagar. Por eso Jesús tuvo que venir en carne a venir a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y en esta tarde Jesús te dice lo mismo que le dijo a este hombre paralítico: si tú vienes a Él en arrepentimiento y en fe, hijo, tus pecados te son perdonados. Oremos. Padre, venimos nuevamente delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa, nosotros no. Tu palabra es luz, nosotros no, Señor. Pero tú has tenido gracia de nuestras vidas, y de la misma manera que no te andábamos buscando como este paralítico, tú llegaste a nuestras vidas y por tu gracia soberana hiciste una obra de restauración en nuestras vidas y has perdonado nuestros pecados por medio de Cristo, Señor. Que esta palabra trabaje en los corazones, trabaje en las mentes de aquellos que necesitan salvación, Señor. Aquellos que a lo mejor están paralizados espiritualmente, que no pueden por sí mismos, de la misma manera que este hombre paralítico no tenía la habilidad ni la capacidad de poder venir a ti. Puede que haya personas aquí en estos momentos que están muertos espiritualmente, que tampoco tienen la capacidad de venir a ti, Señor. Te pedimos que tú tengas piedad y misericordia de ellos, compasión, y que los traigas hacia ti, y que tú llegues hasta ellos y también les ofrezcas el mismo perdón que le ofreciste a este hombre paralítico, Señor. Que no tenía ningún mérito, ninguna obra personal, nada en sí que mereciera tu perdón, pero tú de gracia le diste tu perdón aun cuando no lo estaba buscando. Ayúdanos, Señor, edifica nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que podamos también estar atentos a esta advertencia que tú le diste a esta ciudad de Capernaum. Y que no menospreciemos tu palabra, que semana tras semana está siendo predicada, está siendo enseñada, somos expuestos a tu palabra, Señor. Que tu palabra ablande nuestros corazones en vez de endurecerla, Señor. Que podamos mostrar unas vidas de pasión hacia ti, Señor. Cualquier frialdad espiritual que pueda existir en el corazón de alguno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, que tu palabra sea calentando sus vidas espirituales para que ellos puedan seguir sirviéndote con favor y con fervor, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.